lucha con firmeza para conservarla. Estamos en Habla el Pueblo especial, el Habla el Pueblo electoral. Estamos acompañados de 3 candidatos. Me acompaña esta noche en la mesa Augusto Rey, está Ricardo Soberón y Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Los 3 son candidatos al Congreso. Parlamento Andino. Tú eres candidato al Parlamento Andino, con número 4, además. Nosotros vamos a abrir los teléfonos ahora porque el gran panelista es el ciudadano que está en casa a través de la pantalla y quiere hacerle preguntas o formular. Nosotros vamos a plantear el tema de la seguridad ciudadana, ¿sí? Porque es el tema que seguramente va a impactar. Señor director, comenzamos con las llamadas, por favor. A ver, los teléfonos están ahí. La gente seguramente quiere exponer tú. Sin embargo, si me permites, Ricardo, habías tenido un tema, no habías tenido la misma oportunidad de expresarse que tus Y entremos de lleno compañeristas. al tema de la seguridad ciudadana. Estamos a 2015. Llevamos 20 años en donde sucesivos gobiernos nos han ofrecido el mismo modelo. Más leyes, más penas, más detenidos, más presos. La pregunta que nos hacemos desde el Frente Amplio al país es, ¿la situación de seguridad ha mejorado? Decimos que no. Bueno, los teléfonos están ahí. Nosotros vamos a entrar de lleno, entonces, al tema de debate para esta noche. Señor director, preséntelo usted. Seguridad ciudadana es el tema. Los teléfonos están abiertos, la gente puede participar libre, abierta, democráticamente, hacer las preguntas en términos de cordialidad. Pueden estar de acuerdo o no, de pronto hasta no simpatizar con las personas que están acá, pero vamos a pedirle que sus participaciones sean lo más alturadas posibles. Breve comentario, por favor. Uno de los grandes problemas que tenemos en seguridad ciudadana es, luego que un policía finalmente hace su trabajo, cuando finalmente lo hace, es que el Poder Judicial suelta a aquel que cometió un delito evidente, ¿no? Y por lo tanto, uno de los planteamientos fundamentales, que ya se ha señalado en esta mesa, pero son necesarios repetir, es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección y asignación de jueces, de manera tal que haya mayor rigurosidad y así mayor profesionalismo en el momento de poder administrar justicia. Miguel Ángel. Fíjate, el tema de la inseguridad ciudadana tiene que ser respondida inmediatamente. Hay un plan en Perú posible para los primeros 90 días. Y es que vamos a neutralizar todo este proceso de violencia estructural. Lo acabamos de ver la semana pasada en los medios de comunicación, cómo nos han recordado en la vía expresa un asalto a mano armada. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que contar con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un espacio tutelar de la República. En un país como el nuestro, no nos podemos dar el gusto y el goce de no contar con un aparato que tiene el carácter disuasivo. No es que la Fuerza Caballero, Armada hay que recordar que vaya este a debate ser tiene lo el mismo límite que de un policía. minuto, por favor. No, yo ahí sí quiero expresar mi discrepancia como Frente Amplio respecto a cualquier posibilidad de utilizar a un elemento castrense en espacios que no le corresponden. Mire, la situación de México, de Honduras y de El Salvador en 5 años ha empeorado de tal modo que los ha convertido en los lugares más violentos del mundo al haber militarizado un problema que es estrictamente de carácter preventivo. Y ojo, un soldado de la República no disuade, no previene, está entrenado para actuar. Augusto. Yo soy en esa misma línea, ¿no? Creo que los militares tienen una función específica para resguardar la seguridad nacional y más bien lo que tenemos que hacer es fortalecer a la Policía Nacional y por lo tanto también ver el problema desde dentro de la Policía Nacional y la necesidad de mantener la profesionalización del policía. Un policía que recibe un salario de 2.500 soles, que pensionables son solamente 1.900 soles, se encuentra en una situación en la que tiene que tener un trabajo paralelo que es el famoso 24x24 y hoy que lo han eliminado parcialmente enfrenta una situación de precariedad. Por lo Les tanto, haré una pregunta a los dos en todo caso. ¿Le dirían no a la población chalaca que pide que la Marina salga a resguardar, a patrullar el puerto? No, lo que haríamos nosotros es un proceso de diálogo y de consulta para convencerles de qué manera el ingreso de las Fuerzas Armadas
o de la policía, perdón, en este estado de emergencia, no ha disminuido el nivel de homicidios. No los ha disminuido. Yo creo que estamos pensando en el país de las maravillas. El Perú ya no está para seguir consensuando y hablando solamente, hay que actuar. Hemos hablado de 90 días, no estamos hablando de los 5 años de gobierno, estamos hablando de un plan temporal. Y el carácter temporal se ha hecho en Francia, se ha hecho en Bélgica, o sea, esto no es una cuestión nueva. Y además significa, como paso adicional, formar un trabajo de élite, gentes como pasa en Estados Unidos, que le dan resultados absolutamente verificables en la realidad. Sí, siento que estas propuestas de militarizar la seguridad ciudadana responden más bien a la imposibilidad de gestionar, por ejemplo, una coordinación más directa entre la Policía Nacional y los municipios para trabajar con los serenos y más bien actuar de forma preventiva. El Estado, en su proceso de modernización, debe ser más eficiente para brindar seguridad ciudadana. ¿Resolvamos los problemas? Sí, por supuesto que sí, pero sacar a los militares es muy arriesgado y las consecuencias son difíciles de medir en este momento. Para nosotros, la seguridad ciudadana es como una mesa de 4 patas. Si las 4 patas no están funcionando al mismo tiempo, se tambalea y no funciona. Los representantes de los partidos políticos que tienen a un general de la policía como expertos en el tema de seguridad ciudadana apuntan a lo policial. Y como bien dijo Augusto hace un rato, ¿qué hacemos deteniendo personas que van a ser represadas luego en las fiscalías, en los tribunales de justicia? Entonces, hay una parte del problema que para nosotros es el sistema criminal. Yo quisiera poner solamente un ejemplo para que veas cómo en este tipo de cosas se disuade. Hace 6 meses, una señora vio cómo a su padre lo lanzaron en la pista del Puente 9 en Evitamiento para quitarle un celular. Miguel Ángel, si me permites, tenemos llamadas del público, tal cual hemos prometido, y estaremos en todo caso estarán ustedes dispuestos a responder a las preguntas de ellos. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Para el candidato del expresidente Alejandro Toledo. Voy a pedirle que hable usted un poco más fuerte, por favor. ¿Aló, me escucha? Sí, adelante, ahora sí. Para el candidato, digamos, de Alejandro Toledo, expresidente de la nación, que fue, no tiene, digamos, como presidente que candidatea, no tiene la moral suficiente, porque realmente él no se hizo el examen tesológico de la parte, digamos, en la cuestión de la toma que él tomó, ¿no? ¿No se hizo el examen toxicológico, dice usted? Ok, listo, bueno, nuestro panelista dará la respuesta. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Quisiera Brevemente, hacer la pregunta al señor Ricardo Soberón. Mire, el tema de la corrupción es terrible en la Administración de Justicia. Entonces, ¿qué propone nuestra candidata Verónica Mendoza para que todo el Perú sepa, para eliminar el tema de la inseguridad ciudadana que vive hoy día la capital? Muchas gracias, señor. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Sí, primero, mi pregunta es para el señor Ricardo Soberón. Primeramente, saludarlo por su presencia. El Frente Amplio está que sube, eso ya... Lo más breve posible, por favor, señor. Estamos en en la estación de preguntas. Mi pregunta es, ¿qué le diferenciaría en su plan de gobierno en cuanto a lo que es seguridad de los demás candidatos? Nada más. Bueno. ¿Por qué confiar en el expresidente Toledo si es que no fue capaz, dice, de someterse a la prueba de toxicología, de lo que le entendí? Yo creo que estos son esas nebulosas que suelen pasar otra vez queriendo involucrar al presidente Alejandro Toledo con cuestiones que no corresponden a la realidad. Pero tú me cortaste cuando yo estaba explicando el ejemplo para entender el tema de la disuasión. Tenemos el tirano de un minuto. Te lo quiero decir en 30 segundos. La persona cae y entonces... porque no hay un policía, pero tú puedes contar con un militar que sabe estar 24 horas o 12 horas parado con su rifle a la medianoche en una situación como la que está viviendo el Perú y Lima, y este carácter de disuasión
permite coadyuvar, porque no contamos con policías, que es lo que realmente queremos tener en un país como... Miguel Ángel, por favor, te has extendido ampliamente sobre el minuto. Por favor. Mira, sobre la primera pregunta, nosotros en el Frente Amplio tenemos una experiencia de 30 años realizada en el Agustino para poder insertarnos en los espacios que ocupan las pandillas en Lima y que nos ha permitido a cuadros y representantes que están colaborando en el Plan de Seguridad Ciudadana del Frente Amplio, rescatarlos de potenciales espirales hacia la violencia y la delincuencia. Creemos en tal sentido que las comisarías más estratégicas de Lima y de las principales ciudades del país deben de tener un juez restaurador del daño para que en los casos de delincuentes primarios, jóvenes de 15, 18 años que no cometan delitos graves, puedan resarcir su problema con la víctima en el acto. Ricardo, brevísimamente. Tú fuiste presidente de Vida. Fui presidente. ¿Por qué no de hiciste Vida. eso cuando fuiste? Porque no era mi competencia. Yo en De Vida soy una entidad coordinadora para lo que significa el Plan Nacional de Lucha contra el Pero Narcotráfico. sí se hacen actividades de prevención. Sí, pero no me dio el tiempo para poder hacer cambios necesarios en el concepto de prevención hacia la sociedad peruana. A la sociedad peruana no hay que darle más miedo, hay que informarla mejor de las cosas. ¿Qué van a hacer ustedes para no ser más de lo mismo? Medida en los primeros 100 días, propuesta de Alfredo Barnechea y Acción Popular, es la creación de una data única de información que tenga toda la información sistematizada del INPE, del Ministerio Público, del PNP, del Poder Judicial. Y de esa forma poder evitar este cruce de información que ha generado tanto daños a tantas personas. Y eso inmediatamente es parte de la modernización del Estado, que una persona puede hacer la denuncia en el distrito en el que vive y no donde le robó, porque es tremendo que alguien sufra un robo a las 3, 4 de la mañana y no tenga dónde hacer la denuncia policial, porque las comisarías no están preparadas para recibir esas denuncias, generando un acto de violencia de nuevo de parte del Estado, y esos son los cambios que tenemos que realizar. Lo que Miguel Ángel dijo, es importante que a lo mejor las Fuerzas Armadas por 90 días cumplan labores que a lo mejor la policía no puede hacer. Nosotros nos mantenemos en la posición de que militarizar la seguridad ciudadana es un riesgo muy alto. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas en la materia, pues las experiencias previas no han sido positivas. Tomaré lo que dijo, son unos 90 días y hay experiencias de otros países. Pero hay algo más, ¿por qué tanto miedo a los militares? Los militares tienen una relación directa con la gente. Cuando vamos a votar, ¿quién nos recibe en la puerta del local de votación? ¿No es un militar? Pero son cosas distintas. No. Estamos diciendo que el contacto del militar con la sociedad es estrechísimo. Y entonces, estas son las cosas que tienen que verificarse. Yo invitaría a Miguel Ángel que vaya a los estados de emergencia, a una zona en estado de emergencia como el Braem, que durante 30 años estuvo bajo el monopolio y dominio de los militares. Y eso recortó la ciudadanía en una región estratégica. Por experiencia propia de lo ocurrido en zonas como el Braem, al ser militarizadas, es que nosotros nos posicionamos en el punto en el que la Policía Nacional es capaz de, bien modificada, bien reformulada su misión, atender este problema. Un tema adicional, creo que no se trata de llevar a una confrontación ciudadanía-militares. Sí. O sea, señalar que militarizar la seguridad ciudadana es un error no significa en lo absoluto despreciar el trabajo, el valiente trabajo de los militares peruanos. Por el contrario, es respetar el trabajo y darle su lugar en el marco de sus competencias, comprendiendo que la Policía Nacional tiene una función y que, por lo tanto, el trabajo del siguiente gobierno debe ser empoderar y fortalecer a la Policía Nacional. Pero hay algo Nacional. Si me permite, tenemos llamada del público, por favor. Bueno. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, brevemente, por favor. Hola, buenas noches, al señor Augusto Rey. Sí, adelante. 2.500 que gana un policía no es muy poco. Y si es muy poco para el señor Augusto Rey, ¿qué serán los 700 soles del sueldo mínimo? Entonces, señor Augusto Rey, dígame, el trabajar el 24 por 24 es considerar que el policía es una máquina, porque no puede trabajar 24 horas sin dormir y al día siguiente trabajar para una empresa particular. Dos cosas. O no cumple sus funciones o le está robando al Estado.
Señor Augusto Rey, parece que la vez pasada lo vi con la camiseta de izquierda, ahora lo veo con el de Acción Popular. Pero creo que a quien nos ha llamado que debe entender lo que estoy señalando. Lo que digo es que, precisamente, los policías han venido durante los últimos años cubriendo su sueldo mensual no solamente con el salario que reciben y perciben de la Policía Nacional, sino que han cubierto la otra mitad con los días de Franco. Y es una realidad que todos los policías conocen. Por lo tanto, si se elimina el día de Franco, el Estado está en la obligación de completar ese hueco que ha quedado para que las familias puedan educar a sus hijos, cumplir con la canasta básica y cuestiones mínimas, ¿no? Y respecto a la reflexión sobre mis lineamientos políticos, siempre he estado en la misma línea política. La línea política de la institucionalidad, la línea política de la coherencia y, por supuesto, de la honestidad. Miguel, el expresidente Toledo dijo que va a subir los sueldos de los policías. Así ¿Hasta es. qué punto es sostenible eso? Bueno, siempre, pero lo ha hecho primero, ya lo demostró cuando le decían exactamente lo mismo sobre los maestros y se hizo en forma progresiva. Decir que en el Perú no hay dinero es una tremenda mentira. ¿A cuánto piensa que va a subir los sueldos? Debe subirlo responsablemente y gradualmente que corresponda. ¿Hasta cuánto? No tengo la cifra en estos momentos, pero fíjate, un sueldo de un policía tiene que significarle para él calidad de vida personal y no esté pasando como el día de hoy, que pasa en un recetario de cosas diarias donde se humilla el policía. Por eso Alejandro Toledo habla de aumento para policías, para maestros, para obstetrices, para enfermeras. ¿No estamos cayendo en un tema de propuestas populistas porque así hay que aumentarle a todo el mundo? Mira, hay una serie de problemas que atender, no es solamente el salarial. Este gobierno ha intentado una propuesta que no ha sido del agrado total de la familia policial por la manera como se ha hecho. Comprenderemos que de ser gobierno tendremos que encontrar un justo equilibrio entre la disponibilidad y nuestra capacidad de cumplir con una oferta de aumento de salarios. Pero lo primero que tenemos que hacer con la familia policial es restringirle las responsabilidades y funciones que una sociedad como la nuestra le ha venido entregando progresivamente a lo largo de los años para atender desastres, para atender prevenciones, para atender acciones no ilegales, etcétera, etcétera. Augusto. A la Policía Nacional se le debe respetar, ¿no? Nosotros tendemos a ¿Van a culpar a subir la el sueldo? policía. Sin duda tiene que regularizarse. ¿Y por qué? Hoy un policía, cuando se jubila, lo pensionable son 1.900 soles y con eso tiene que vivir toda su vejez. A mí eso no me parece justo, porque finalmente el policía está poniendo en riesgo su vida por nosotros. ¿Cuánto piensa, presidente, un futuro posible Sería presidente? populista decir por cuánto. Eso tiene que verse en base al presupuesto anual y la previsión de gasto que se tiene que hacer, y ahí tenemos que tener seriedad. Pero algo adicional que tiene que ver la motivación del policía. El Estado y la sociedad no debe castigar constantemente al policía, sino tiene que buscar los mecanismos para que esté motivado y pueda brindar el servicio de calidad, que significa menos asaltos en las calles. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes o qué quieren preguntar. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Sí. Mi pregunta va hacia el señor Miguel Ángel, ¿no? Yo quisiera invitarlo a que vea las noticias, que por ejemplo el Callao está en estado de emergencia, los militares están en la calle y hay delincuencias y hay muertes todos los días. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. La pregunta va al señor candidato de Perú Posible, Miguel Ángel. Mire, señor, yo he tenido el orgullo de ser hija de un policía, esposa de un policía que lo mataron en tiempo del terrorismo en el 91, hermana de un policía. Pero ningún gobierno, y uno de ellos, Perú Posible, ha hecho nada por la familia policial. Todos prometen y nunca hacen nada. Señor, saben que al policía, hasta el día de hoy, es un policía que no se le considera su trabajo, su labor, su sacrificio. Están dándole bonos, que es una mentira, porque el momento que le pase algo en una intervención policial y le dan de baja por discapacidad, le quitan el bono. ¿Con cuánto sale el efectivo? Con 1.700. Le agradecemos. Muchas gracias, Miguel Ángel. En el Callao. Fíjate, Ya está sí, los militares en la calle. Lo que estamos viendo es que los militares salen a la calle
pero no hay ese trabajo armónico de correlato coordinado entre la policía y las Fuerzas Armadas. El plan de Perú Posible justamente busca canalizarlos de tal manera que sea un equipo completo que pueda en este plazo de 90 días de manera perentoria acabar con el flagelo que estamos viendo. Y en segundo lugar, el tema de los policías y los sueldos y que no se ha hecho nada. Que no se hizo. No se puede hacer todo con un gobierno que había terminado un periodo de 11 años de flagelo de la quiebra de la moral nacional con corrupción estrepitosa. Esto ha debido hacerse paulatinamente. Tenemos poco tiempo, por favor. Un minuto para terminar con una propuesta y por qué los electores votarían por ti, Ricardo. Estimados amigos, estoy en representación del Frente Amplio. A diferencia del resto de agrupaciones políticas, nosotros no tenemos un pasado donde hayan indicios de corrupción y de mala gestión. Te prometemos que de llegar al gobierno, la presidenta Verónica Mendoza, al 5º año de su gobierno, va a dejar sentadas las bases institucionales y los indicadores de inseguridad van a estar en una tendencia a decrecer conforme lo requieren los peruanos y peruanas. Augusto. Yo traigo el saludo a Alfredo Barnechea y Acción Popular, que ha tenido a los 2 presidentes del Perú más honestos de los últimos tiempos, el arquitecto Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua. Alfredo Barnechea no tiene ningún proceso penal abierto, es una persona honesta, sumamente capacitada y trae un equipo de calidad, pero sobre todo pone nuevamente a la persona, al peruano, en el eje central de toda decisión, y eso significa recuperar la confianza para el país. Recuperar la confianza por el país para reconquistar el Perú por los peruanos. Miguel Ángel. Alejandro Toledo ya gobernó el Perú y la gente sabe lo que ha hecho Alejandro Toledo por todos los peruanos. La experiencia es un valor agregado que no se puede dejar así nomás. La experiencia y el prestigio de Alejandro Toledo ganado internacionalmente, el cúmulo que ha recreado para exponerlo a los peruanos es la vitrina con la cual quiere volver a gobernar al país para que el Perú vuelva a crecer con un espacio sincerado donde la calidad de vida de los peruanos sea absolutamente una realidad. Miguel Ángel, muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Ricardo, Augusto, Miguel, por habernos acompañado en este programa inaugural de Habla el Pueblo Electoral. Y lo mejor para ti. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, caballeros. Toda la suerte y a fortuna para sus electores, sobre todo. Nosotros les decimos además a nuestros televidentes que todos los viernes tendremos a distintos candidatos que vendrán a exponer sus puntos de vista, sus propuestas para el Parlamento, y quien se va a nutrir más será seguramente usted. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Tenemos noticias. Janina, adelante. Estudia, trabaja, produce, lucha con firmeza.